Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí hoy para presentar los planes de movilidad urbana y energía sostenible que ha iniciado el Ayuntamiento de Fraga. Nos acompañan Felipe y Carlota de la Fundación CIRCE y Mari de la vecindaria. Bueno, de la Fundación CIRCE nos explicarán un poco mejor el desarrollo de estos planes y desde la vecindaria son los que se encargarán de todo el proceso participativo y talleres relacionados con la redacción de estos planes. También nos acompaña Jorge Costa, ingeniero industrial del Ayuntamiento de Fraga, que expondrá algunos detalles de estos planes. Bueno, antes de que empiecen a hablar los técnicos, me gustaría decir que desde el Ayuntamiento estamos trabajando en la sostenibilidad y medio ambiente. Hace ya 2 años nos adherimos al Pacto de los Alcaldes y ahora seguimos comprometidos con los objetivos de la Agenda 2030. Es cierto que algunos municipios de similar tamaño al de Fraga ya han desarrollado estos planes, pero comenzaron a realizarlos hace unos 3 o 4 años en la legislatura pasada. Fraga comenzamos ahora y es la primera vez que se inicia este trabajo y creemos que es importante no perder más tiempo y seguir avanzando hacia una ciudad más sostenible. Y con todo esto, bueno, os dejo con Jorge Costa, que os explicará un poco más detallado. Bueno, yo un poco por poner en contexto lo que supone la elaboración de esos planes y la necesidad, ¿no?, que ha llevado al Ayuntamiento de Fraga a encargar su redacción. Hay una necesidad para cumplir con los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Fraga, como ha comentado Esther en su adhesión al Pacto de los Alcaldes. El Pacto de los Alcaldes es un movimiento mundial sobre el clima y la energía, y esta adhesión representa un compromiso de los municipios con el desarrollo sostenible y supone la elaboración de los siguientes documentos, que son el Plan de Acción del Clima y Energía Sostenible, conocido como PACES, y por otro lado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, conocido como PEMUS. Entonces, el pacto consiste en el compromiso de las ciudades firmantes, entre las que está la ciudad de Fraga, en ir más allá de los objetivos energéticos adoptados para el año 2020. Estos compromisos que se adquieren de cara a la Unión Europea para reducir las emisiones de CO2 a través de medidas de eficiencia energética, de acciones relacionadas con la promoción de las energías renovables y de la movilidad urbana sostenible. Entonces vamos a dar paso ya a la Fundación CIRCE para que entre un poco más en detalle en lo que consisten estos planes. Bueno, buenas noches. Primero que todo, agradecer al Ayuntamiento de Fraga pues, con la colaboración a la hora de organizar este evento y agradecerles a todos ustedes pues, por sacrificar una hora de un martes en la noche, poder asistir hoy para contarles un poco. El objetivo es comentarles el proyecto en el que hemos estado trabajando ya desde hace más o menos un mes y sobre todo pues darles la información inicial de cara a un proceso participativo que se iniciará y del cual Mari nos comentará más adelante las actividades que están planificadas y en las que esperamos vuelvan, nos aporten desde las problemáticas, barreras, oportunidades que encuentran hoy en día en la movilidad de Fraga y ya más adelante las propuestas o ese sueño de ciudad en materia de movilidad y de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático pues que esperan de estos planes. Si pasa a la siguiente, muy brevemente, como la idea es presentarnos, pues primero comentaré qué es CIRCE, quiénes somos y cuáles vamos a ser las personas involucradas de aquí hasta el final del proyecto. Pasaremos un poco después, muy brevemente, a comentar qué es la movilidad sostenible o cuál es la base teórica con la que comenzamos. Igualmente, en términos de mitigación, adaptación al cambio climático, y después nos centraremos pues, en qué es lo que vamos a hacer y algunos resultados esperados del proceso de planificación que vamos a realizar aquí en Fraga. Y finalmente, pues ya daremos paso a los temas de participación para que nos cuenten más nuestras compañeras de la vecindaria. CIRCE, Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos. Somos un centro tecnológico con más de 25 años de trayectoria
localizados en Zaragoza. No sé si nos conocen o tienen alguna referencia nuestra, pero muy brevemente tenemos dos maneras o participamos muy particularmente dos tipos de proyectos. Por un lado, uno muy enfocado a la investigación y el desarrollo y la innovación dentro de proyectos de escala europea. Estamos hablando de consorcios y proyectos que duran 3 años financiados por la Comisión Europea, donde digamos desarrollamos toda la tecnología, metodologías o soluciones de innovación en diferentes temáticas de energía y sostenibilidad. Y de ahí, nuestra segunda parte de acción es la transferencia de este conocimiento pues, a los casos reales. Y ahí es donde trabajamos con ayuntamientos, con industrias, con empresas, trayendo toda esa experiencia, digamos, de innovación y aterrizándola en la realidad, que es un poco nuestra misión como fundación, ¿no? La transferencia del conocimiento. Actualmente somos más de 270 profesionales trabajando en temas diversos, desde redes eléctricas, movilidad eléctrica, eficiencia energética, sostenibilidad, bueno, y todo el espectro que se puede llamar sostenibilidad y energía, que es la siguiente. Dentro de esta línea, entre nuestras líneas de acción, está pues la movilidad sostenible, que todo comienza desde el tema del sistema eléctrico, ¿no? A partir de toda experiencia acumulada al comienzo de lo que es CIRSE, del sistema eléctrico, saltamos a unos primeros proyectos de movilidad eléctrica, que creo que está el SEM2All, que era temas de los primeros vehículos eléctricos en el 2012 en Málaga, es un proyecto también de escala europea. Y a partir de ese primer contacto con temas ya de transporte y movilidad, pues ya vemos el salto hacia la movilidad sostenible. Comentar de aquí, bueno, un hito que comentaré más adelante, que es en 2016 el proyecto Simpla, ya explicaré un poco el de qué va. Pero básicamente lo que venimos a plantear aquí en Fraga es la planificación armonizada tanto de los planes de movilidad urbana sostenible como en los planes de acción por el clima y la energía sostenible, ¿no? El PEMUS y el PACES, por poner de alguna forma. Si quieres la siguiente, y un poco las dos caras de esta misma moneda de planificación urbana, dos ejemplos que traemos a colación. Por un lado está el plan de movilidad urbana sostenible de Monzón, que lo realizamos entre 2017 y 2018, bueno, en el que aplicamos ya por primera vez esta planificación conjunta y que bueno, ha tenido muchos resultados, en el que seguimos trabajando apoyando al ayuntamiento ya en la implementación de medidas. Y por otro lado, más orientado hacia emisiones y temas de cambio climático, el inventario de emisiones de la ciudad de Zaragoza, que aquí hay una pequeña animación, un poco también para mostrar digamos, nuestras capacidades a la hora del trato de datos, donde a partir de las estaciones de aforo convertimos ese nivel de tráfico en tráfico a nivel de calle y eso en emisiones, un poco lo que está demostrando esta animación. Pero inventar emisiones, además de transporte, incluyó el sector residencial, el sector industrial, agropecuario, bueno, todo lo que requería la ciudad para conocer su estado en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora entrando más en materia de quienes estamos aquí, pues bueno, comentar que dentro de la parte de la realización del estudio somos, digamos, 3 cabezas visibles, ¿no? El Ayuntamiento de Fraga, quien es el interesado en que esos planes lleguen a buen puerto, porque ya más de cara a esa planificación de largo plazo a 2030, ¿no? Que es tan importante en todas las ciudades del mundo hoy. Y pues ya en la parte más técnica de ejecución estaremos CIRSE con la parte de todos los estudios, análisis basados en datos, basados en sistemas de información geográfica y otras metodologías que aplicaremos para el desarrollo de estos planes. Bueno, me presento, mi nombre es Felipe El Busto, seré el responsable del proyecto. De formación soy ingeniero civil, soy ingeniero ambiental y pues hoy me acompaña Carlota García, ambientóloga, y detrás de nosotros la otra cabeza visible será José Carlos, que también es ambientólogo, estará en el día a día del proyecto, pero que en nuestro equipo más cercano pues contamos con arquitectos, ingenieros especialistas en eficiencia energética que estarán involucrados de manera más puntual para nutrir estos planes que tocan varios sectores al tiempo. Y por otra parte, pues Mari, Sara, Tamara, bueno, todo el equipo de la vecindad, ya que no voy a presentarlas, ya tendrán la oportunidad de hacerlo ellas personalmente, que estarán en la parte más de participación, ¿no? En contacto más con
la ciudadanía, recogiendo toda esa información que esperamos también poder integrar entre todo. Ya haré una gráfica que lo explica mejor de cómo queremos que sea esta planificación de la movilidad y los temas de mitigación. Ahora, como les comentaba, la idea es abrir un poco la sesión más de qué es la movilidad sostenible. Voy a comenzar primero con la movilidad orientada hacia el PEMUS y ya después Carlota explicará qué es un PACES. La movilidad sostenible, yo creo que es algo que nos suena a todos, ¿no? Bueno, la sostenibilidad se escucha desde hace mucho tiempo, pero aún es algo que nos cuesta ver o ver reflejado en nuestras ciudades. Estamos hablando que la Comisión Europea adoptó este término ya en el 92, o sea que ya tiene un buen tiempo de existir, en el que se quería cambiar el enfoque de planificación o cómo se planifica la movilidad en nuestras ciudades, ya no basándose o centrándose en un único modo, que era el vehículo particular, en el que la planificación tradicional se preocupaba más por velocidades, por niveles de congestión, por ampliar infraestructuras para mover más vehículos, y se llegó a un punto en que se veía que esto no era del todo viable y que existían otras alternativas que valía la pena empezar a evaluar. Y es cuando se cambia, digamos, ese paradigma de planificación hacia algo que es más, ya lo importante no es mover vehículos privados o vehículos con ciertas condiciones de calidad de servicio o de velocidad, sino mover personas o mover mercancías. El cómo, pues ya veremos cómo lo vamos a mover de manera en que podamos hacer el mayor uso de los recursos, optimizar otras temáticas que antes no importaban tanto, como el consumo de combustible, las emisiones, la distribución del espacio público. Bueno, ese es el cambio de paradigma y digamos que esta es nuestra base para nosotros empezar a proponer medidas de movilidad, todo claramente en base a datos. Al fin y al cabo, esto es un análisis multimodal donde veremos todos los modos y intentaremos integrarlo todo lo mejor posible para bueno, diferentes objetivos, entre esos obviamente el tema de emisiones, consumos energéticos, que también está vinculado al PACES, pero también pues, espacio público, calidad de vida, tiempos de viaje, ruido, un sinfín de temáticas que antes, digamos, la planificación tradicional no tenía en cuenta. ¿Cómo se hacen esto? Bueno, digamos, esto es mucho más, digamos, teórico, pero permite entender cuál es la aproximación de la movilidad sostenible a la hora de proponer medidas o soluciones. Digamos que se podría partir las soluciones en tres fases, que al final no se puede separar todo de forma estricta, pero esta explicación sirve para entender nuestra aproximación. El primer paso sería evitar o reducir la necesidad del viaje. Ya nos pasó, llegó el COVID, nos tuvimos que encerrar y de repente, lo vimos en las noticias, volvían un montón de animales por las calles, los niveles de contaminación se redujeron. ¿Por qué? Porque ya no nos movimos. Eso es una medida muy estricta que claramente no es viable para una economía urbana, ni mucho menos. Pero sí significa que una medida tal vez muy positiva es acercar las zonas de trabajo, las zonas de servicio, las zonas de comercio a las zonas residenciales. Así se evita realmente la realización de viajes, entendiendo que si yo puedo bajar caminando y acercarme a un destino, pues es algo que ya no se cuenta como un viaje en sí, pero que ya evita pues, consumos y necesidades de infraestructura. Ese sería el primer paso y eso se entiende como la eficiencia de todo el sistema, mejorar esa eficiencia. El segundo paso, si ya digamos se han explotado todas estas medidas, se puede pensar en mantener o cambiar a modos más sostenibles, que sería la eficiencia del viaje en sí. Tenemos que viajar, ya tengo que ir del punto A al punto B. ¿Qué alternativas puedo tener para ir de la manera más sostenible o de la manera en que menos consuma o de la manera en que menos gaste dinero? Ese sería el segundo punto, ir a la eficiencia de los viajes. Y aquí es donde entra pues, esta visión más multimodal de todas las alternativas que puede haber, caminando, en bicicleta, transporte público, vehículo particular, bueno, o vehículo también compartido, puedo compartir para reducir costes, bueno. Y ya finalmente, digamos, si ya tengo que viajar y ya lo tengo que hacer en un modo específico,
La tercera parte sería mejorar la tecnología, la eficiencia del vehículo, y aquí es donde ya entran soluciones de movilidad eléctrica, temas de, otro tipo de tecnologías que también están otra vez resurgiendo, como el hidrógeno. Bueno, todas estas innovaciones más destinadas al vehículo y que realmente son por las que se suele iniciar, que no está mal, es una aproximación, y también nosotros como centro tecnológico en este sentido lo defendemos, pero lo tenemos que hacer con mucho cuidado, porque corremos el riesgo de un efecto rebote de la tecnología, en el que si a mí me sale más barato, simplemente por cambiarme, digamos, de tecnología de combustión a eléctrico, y me sale más barato el viaje, ¿qué me impide utilizar ese ahorro económico que yo tengo en viajar aún más? Y entonces, la solución me está produciendo aún más viajes. Es un ejemplo, no es que pase en todos los casos ni es estricto, pero es algo que también se tiene que tener en cuenta a la hora de planificar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un balance, tenemos que lograr un balance entre cambiar estilos de vida, que puede ser complicado, y todas estas mejoras tecnológicas, que sea un balance y que sea un equilibrio para implementar un plan que sea bien recibido por parte de la ciudadanía y que esté acorde a lo que la gente quiere. Eso un poco en cuanto a la movilidad sostenible. Carlota, ahora... Vale, en cuanto a mitigación y adaptación, que sería el plan de acción para el clima y energía sostenible, en este caso en Fraga, pues esto ya comenzó en 2007, cuando la Unión Europea creó un manual para reducir las emisiones un 20% para el año 2020 respecto a las de 1990. Es lo que se conoció como la energía para un mundo cambiante. Al año siguiente creó el Pacto de los Alcaldes, que lo que consideraron importante es que las entidades locales o las administraciones locales tenían que colaborar en la reducción de sus emisiones, porque ellos son los que más conocen sus municipios. Y fue un éxito. Años más tarde, ya en 2014, se creó el Mayors Adapt, que invitó a todos esos municipios que se asociaron al Pacto de los Alcaldes que tuvieran en cuenta cómo va a afectar el cambio climático a su localidad. Y al año siguiente, este PAES, que se conoce en 2008, ya englobó tanto la reducción de las emisiones como las consecuencias que puede tener el cambio climático para cada municipio, pero ya fueron más ambiciosos y ya se enfocaron no en una reducción de un 20% de las emisiones, sino en un 40% para 2030, porcentaje que para 2050 ya está ampliado, y es lo que se conoce ahora mismo como el PACES. ¿Qué engloba? Pues engloba varios pilares. En este caso sería la mitigación, que es la reducción de las emisiones, conseguir reducirlas al máximo posible, y el objetivo es reducir un 40% las emisiones respecto al año base. La adaptación, que esto es un concepto ya nuevo en el PACES respecto al PAES, que es el de 2008, que es prepararnos para las consecuencias del cambio climático. Y para ello se hace una evaluación de los riesgos y vulnerabilidades de cada municipio, porque no es lo mismo cuando nos hablen de a nivel de España va a aumentar las olas de calor, y a lo mejor en nuestro municipio, en este caso en Fraga, son las inundaciones, lo que actualmente será más riesgo eso que aumente en 2 grados la temperatura, que afectaría a lo mejor al sector económico, en la agricultura, o en este caso hay industria, no se vería tan afectada. Y luego la pobreza energética, que este ya es un concepto más opcional en el PACES, pero que sería garantizar un acceso fiable de la energía sostenible y segura a la población en general y que no haya grupos vulnerables. Entonces, el análisis de riesgos y vulnerabilidades, lo que estudiamos es cómo puede cambiar el clima en nuestro municipio, cómo puede verse afectado nuestro municipio, es decir, cómo ha ido cambiando antes, qué temperatura tenía, por ejemplo, si han alargado los días cálidos o las noches cálidas, y cómo va a afectar en un futuro. Y de ahí nosotros vamos a asociar los riesgos, ya sea de inundaciones, de incendios forestales, el cambio en las temperaturas. Entonces, tenemos que conocer cómo de vulnerable es nuestro municipio a estos cambios, qué susceptibilidad hay para que se vean dañados y si estamos preparados para responder. Además, tenemos que conocer qué probabilidad hay de que esto nos afecte. Fraga, el caso de Fraga, pues el riesgo es la probabilidad de sufrir ese daño. Pero el daño puede ser social, económico, ambiental, y ahí tenemos que tener en cuenta la probabilidad de la amenaza, es decir, la probabilidad de que eso suceda, que puede ser tanto un fenómeno natural como puede ser una inundación o provocado como un incendio, o la vulnerabilidad, que es la condición
a vernos dañado por esa amenaza. Si yo tengo una vivienda al lado del río a 200 metros y otra a 5 kilómetros, la amenaza va a ser la misma, es la inundación, pero es más vulnerable la vivienda que está a 200 metros que la que está a 5 kilómetros o 2 kilómetros. Entonces, tiene mayor riesgo esa. Y eso es un estudio que nosotros vamos a hacer y vamos a evaluar cómo podemos adaptarnos a estos problemas ambientales. De manera conjunta. Ya para terminar, digamos, esta parte... Ahora, ya para terminar esta parte más teórica, de la cual pido disculpas porque venir hasta ahora, que dos personas vengan a dar la tabarra, pues cuesta un poco, ¿no? Simplemente para cerrar, ya digamos, como sobre qué base comenzamos, comentar aquel proyecto que mencioné al comienzo de 2016, el Simpla, un proyecto europeo financiado por la Comisión Europea, en la que se planteó exactamente esto. Si ya las ciudades están planificando su movilidad urbana y las ciudades, por otra parte, están planificando cómo van a adaptarse o cómo van a reducir las emisiones, y hay algunos departamentos como el de urbanismo o el de participación que ya trabajan en ambos planes, pues ¿por qué no hacer una planificación armonizada para ser más eficientes a la hora de asignar los recursos? Nosotros participamos en este proyecto, apoyamos a varios ayuntamientos aquí en España, y entre esos el Ayuntamiento de Monzón, al cual pues se produjo ambos planes. Y simplemente por destacar, el Ayuntamiento de Monzón aparece actualmente como un ejemplo a seguir en la Guía Europea de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, que para nosotros fue súper gratificante saber que un trabajo que estamos haciendo en conjunto con el Ayuntamiento pues fue destacado a nivel europeo de esta manera. Y bueno, con esto acabamos ya la parte más teórica y también damos pie a lo que vamos a hacer en ambos planes. Muy rápidamente, nosotros planteamos siempre nuestra planificación, digamos, en 4 fases: un prediagnóstico, que es en el que nos encontramos actualmente, bueno, muy rápidamente, en el que buscamos información secundaria, empezamos a construir y a entender cuál es la realidad local, para ya después plantear las acciones más de diagnóstico, que es la segunda fase, en la que, bueno, que no veo bien, vale, en la que ya, a partir de información primaria, a partir de una encuesta, a partir de entrevistas, a partir de medir tráfico en la calle, a partir de construir un sistema de información geográfica, empezamos a hacer análisis de cara a entender mejor cómo está la situación actual para ambos temas, tanto el tema de emisiones como el tema de movilidad o el tema de adaptación, los 3 temas. Y una vez tenemos ese estado actual, esa fotografía de hoy, pues proponer medidas de largo plazo en un plan de acción que al final pues se entrega con sus medidas, sus presupuestos, su planificación en fases, sus indicadores de seguimiento. Pero digamos, lo que acabo de escribir es lo que sería aquí la rueda, que en teoría es naranja, la del conocimiento experto, el equipo de trabajo, que somos los que estamos aquí ahora encima del escenario, que ponemos esa visión de, pues, digamos, de lo que hemos estudiado y de lo que hemos trabajado profesionalmente. Pero eso es solamente una parte. Tenemos otra parte que sería la que está más oscura aquí a la izquierda de ustedes, que es pues el conocimiento del personal propio del ayuntamiento, que están en el día a día, que saben también proyectos que pueden ser implementados, que están en proyección. Eso es una experiencia que nos alimentamos. Y la otra rueda que completa, digamos, que esta planificación de 3 cabezas, pues es la de arriba, la participación y la visión de los residentes. Entonces, yo describí, digamos, que el diagrama en la parte de arriba, pero aquí supongo que no se ve porque estará mi cabeza. Esta es la parte de participación. En esas mismas 4 fases tenemos planteadas desde el comienzo una serie de acciones que nos interesa llevar a buen puerto y en el que esperamos que participen de verdad, para alimentar toda esa parte técnica y todo ese conocimiento local con pues la visión y también el conocimiento propio de los residentes. Entonces, simplemente quiero dejar ese mensaje claro. Nosotros también desde nuestra parte más como técnicos apreciamos mucho la suma de las 3 partes, porque entendemos que es la mejor forma de garantizar que el plan no se quede en el papel, sino que se implemente, porque hemos estado involucrados, porque sabemos qué está pasando y queremos que pase. Entonces es un poco nuestra aproximación desde el día 1 que empezamos a trabajar.
¿Cuál es el alcance de ambos planes? Pues bueno, por el lado del PEMUS, a ver qué es lo que pone, ¿sí? La dimensión urbana y periurbana de Fraga, entendiendo que además de la parte más del casco, tanto la parte antigua, la parte nueva, el término municipal incluye unos polígonos industriales muy importantes, una movilidad intermunicipal también bastante relevante, del cual haremos análisis, estudios y llegaremos a propuestas. ¿Propuestas de qué modo? Pues con criterios de movilidad sostenible, siempre promoviendo pues, poder hacer propuestas que sean equilibradas en términos de todo lo que significa la movilidad sostenible. Vuelvo, consumos, seguridad vial, tiempos de viaje, bueno, todo lo que puede incluir el concepto de movilidad sostenible. Y finalmente, pues entender que esto está planificado también a 2030, alineado con el horizonte que tiene el PACES. Y por parte del PACES, como ya mencionó Carlota, los objetivos vienen dados por el Pacto de los Alcaldes, una reducción del 40% de las emisiones de la línea base. La línea base la estamos trabajando respecto al año actual, al año 2021, y bueno, entender que el PACES ya en su metodología, no va a entrar en detalle, incluye unos sectores muy específicos que son los de edificios residenciales, edificios institucionales y transporte, pero que entendiendo esa importancia industrial que tiene el municipio, también se han incluido y se van a analizar y a proponer medidas en este sector. Sí, la siguiente, resultados esperados, pues por un lado en el PEMUS, en la parte más de diagnóstico, pues una revisión de cuáles son los hábitos de desplazamiento, orígenes y destinos, tiempos de viaje, consumos y emisiones, la distribución modal actual, con toda esta información, pues hacer un análisis multimodal en que podamos ver las condiciones actuales de la movilidad activa, de la movilidad compartida, el transporte público, la movilidad privada y pues también la parte más de infraestructura y planes que hayan en desarrollo para ver qué carencias o qué oportunidades y barreras también hay. Hay unos ejemplos, todo lo hemos traído de la experiencia de Monzón, pues como para mostrar algunos análisis de los que se pueden esperar. Y ya una vez teniendo toda esta base de diagnóstico, pues resultados esperados. ¿De qué tipo de propuestas? Pues propuestas de infraestructura, sobre todo intervenciones viales para todos los modos, infraestructura de apoyo, aquí podemos hablar de, no sé, estacionamientos para bicicletas, puntos de carga para vehículos eléctricos, toda esta infraestructura que también hace, que es de apoyo, que no son vías y que también hace más fácil el día a día de todos. Temas de señalización, mobiliario, regulación, velocidades, sentidos de calle, bueno, todo esto lo miraremos, y también la parte más del comportamiento, temas de educación y convivencia, porque entendemos que al final todos tenemos que compartir el espacio público y a veces eso se puede dar a conflictos que hay que prever. Esa es la tipología de medida que podemos impartir y pues entender que serán muchas medidas, ya veremos cuántas nos resultan, pero todo vendrá con una priorización en base al plan de participación, en base a los criterios de movilidad sostenible. Con esa priorización se generará un plan por fases de aquí a 2030, con sus indicadores de seguimiento, con presupuestos asociados, de tal forma que podamos avanzar lo que más podamos a escala de plan para después llevar cada proyecto pues, a su realización por proyecto. Eso en cuanto al PEMUS. En cuanto al PACES, vale. En cuanto al PACES, lo que se hará es un inventario de emisiones de los diferentes sectores. Tendremos en cuenta edificios municipales, los terciarios o hasta los residenciales y el alumbrado público y la industria. En cuanto al transporte, pues la flota municipal, el transporte público y el privado. Y vamos a tener en cuenta como sector la industria y otros sectores que será el agrario, por la maquinaria y las emisiones que se genera. Aquí básicamente lo que se analiza es el consumo energético de gasoil o las emisiones que generan los vehículos, lo pasamos a CO2 y hacemos el inventario. Y así sabremos qué porcentaje o qué sector es el que más emisiones está generando en el municipio y a lo mejor es sobre el cual implantaremos más medidas para reducción y conseguir este 40%. Y en el análisis de riesgos y vulnerabilidades, como ya he dicho, serían las tendencias y amenazas climáticas, la tendencia que hay actual, la probabilidad de que ocurra y el impacto, y la tendencia futura esperada, cómo van a cambiar estos impactos o estos riesgos a lo largo del tiempo. Y a partir de aquí lo que crearemos son un plan de mitigación con acciones de mitigación, pero no simplemente vamos a redactarlas, sino que
se creará una ficha por cada una de las medidas que generemos, indicando qué energía final se está ahorrando, cuántos gases de efecto invernadero se están evitando y o qué porcentaje de energía renovable, en el caso de que sea como poner un panel solar, se generaría si se aplicaran, por ejemplo, paneles solares, energía geotérmica, etcétera. Y además añadimos el ahorro económico que supondría el hecho de implantar esta energía renovable a lo largo del tiempo, y aparecería una ficha como la que hay en pantalla. Este es el cronograma general. El proyecto comenzó ya en noviembre y la idea es que se alargue hasta 10 meses, hasta agosto, entre los planes de participación y diferentes talleres, y en principio en agosto estarían los 2 planes terminados y ya para el ayuntamiento. Llevamos un mes trabajando. La primera reunión ya tuvo así en contacto ya con la vecindad, ya CIRCE y el ayuntamiento, fue el 27 de octubre. Ahí se solicitó toda la información que necesitábamos para el plan de adaptación, porque el plan de movilidad sí que dependemos más de la participación ciudadana para implantar las medidas. Ahora mismo la sesión informativa, y el día 15 vendrá la vecindad y a Fraga a lo largo del día entero para la recolección de encuestas a pie de calle, que la idea será recoger unas 200 encuestas, así que os animamos a hacerlas, porque realmente es importante el proceso participativo en este tipo de planes, porque qué mejor que vosotros que conocer el municipio. Se harán talleres, pero esas sesiones están todavía por definir la fecha. Y bueno, y para acabar, básicamente estamos en la primera parte, en la fase 1, es la visión general, estamos conociendo el municipio, su situación actual, qué tiene, y después estamos englobando todos los conocimientos, desde la participación, nosotros como equipo experto, y la experiencia del ayuntamiento. Y ahora os pasamos pues con la vecindad para la parte de participación. Eso es, pues muchas gracias por su atención, y simplemente recalcar eso, por favor, esperamos que vengan, y ya Mari nos contará exactamente cuáles son estas actividades que aún están, aunque están las fechas por definir, sí que tenemos ya planificado el qué, cómo lo queremos hacer y qué esperamos de ustedes. Muchas gracias. Muy buenas, casi no tengo que subir porque casi cuentan todo, o sea que... Bueno, gracias por venir, porque no esperábamos que en una tarde así fresquita ya de noche estuvierais aquí tantas personas, así que gracias. Bueno, nosotras, como decían antes, nos presentaban ya como la vecindad, que estamos trabajando con CIRCE y para el Ayuntamiento de Fraga. Nosotras somos una cooperativa de iniciativa social de Zaragoza, trabajamos en Aragón, en todo Aragón, y nos dedicamos sobre todo a llevar a cabo procesos con personas, con colectivos, sobre todo con grupos de personas que tienen que hacer procesos de manera colectiva. Es decir, en definitiva, trabajamos en intervención comunitaria y en participación ciudadana para mejorar los entornos en los que viven las personas y para mejorar la convivencia, así muy en general. Y en concreto, pues eso, nos dedicamos a participación ciudadana, tanto infantil como adulta. Y en este caso, para llevar a cabo estos 2 planes, bueno, pues nos llaman a la vecindad. ¿Y por qué un proceso participativo? Porque de entrada el ayuntamiento podría hacer los planes por sí solo, contratar a expertos como CIRCE y hacer 2 planes y luego llevarlos a cabo. Pero el ayuntamiento se plantea llevar a cabo un proceso participativo. ¿Y por qué? Pues de entrada por una cuestión simplemente y nada más y nada menos que por democracia, porque participar es un derecho que tenemos los ciudadanos y ciudadanas no solo de Fraga, de este país, y que por eso estamos aquí, por eso estáis aquí, ¿no? Porque se llega a decisiones más acertadas. Qué duda cabe que cuantas más personas participen en el desarrollo de un plan, de algo que les afecta, pues mejor, porque es algo que habrán decidido entre todas juntas. Cuantas más cabezas
se pongan a pensar y a decidir, el final no es la suma de todas, sino que el impacto es mucho mayor, porque la energía que se pone en marcha y la inteligencia colectiva que se genera es mucho mayor que la suma de cada una de las inteligencias individuales, ¿no? Nosotras lo comprobamos continuamente, porque trabajamos esto continuamente. Y también por una cuestión de mayor implicación. Cuanto más se implica, cuanto más nos implicamos las personas desde el inicio de los procesos en las cuestiones, pues más nos comprometemos con ellas. Si fuera un plan que el ayuntamiento se hiciera en un despacho, al resto de la población de Fraga ni le iría ni le vendría, no tendría ningún compromiso ni ninguna, posiblemente ningún interés en el y seguramente bastante desconfianza hacia el plan, ¿no? Por lo tanto, partimos y nos basamos en la necesidad de incorporar a la ciudadanía en el desarrollo y en la configuración de las ciudades, porque la ciudadanía, las personas que vivimos en un municipio, lo vivimos, no es que vivamos en él, sino que vivimos el municipio, lo sufrimos, lo disfrutamos, lo transitamos, lo caminamos, lo habitamos, lo sentimos. Por eso tenemos todo que decir. Por eso lo que proyecta o planifica un arquitecto o un ingeniero por sí solo tiene mucha menos alma, ya me disculparéis los arquitectos e ingenieros, que si no tienen en cuenta todas las opiniones que aportamos las personas que vivimos esos municipios, ¿no? Bueno, ¿quién puede participar? Pues puede participar todo el mundo que quiera. Y por favor, correr la voz, que no se quede nadie sin que se entere y sin que participe de una manera u otra. Lo pueden hacer todo el mundo. Aquí, bueno, está el sector empresarial, entidades y colectivos de medio ambiente, entidades deportivas, asociaciones ciudadanas y vecinales de todo tipo, la ciudadanía en general y, en definitiva, cualquier persona, cualquier entidad, cualquier colectivo, cualquier empresa, cualquier organización, centros educativos, cualquiera que esté interesado en mejorar su municipio y, por lo tanto, cualquiera. La estructura del proceso puesta, ya la planteaban antes, pero es igual, es otra manera de verla de principio a fin. Hoy estamos en la fase informativa. En realidad la información va a estar colocada en la web municipal y a través de las diferentes... No es que hoy se haga la información y ya está, pero a partir de aquí se inicia la fase de diagnóstico, que es, para hacer un plan, pues vamos a conocer primero cuál es la situación. Y en esa fase de diagnóstico ya han empezado a trabajar los compañeros de CIRCE a través de eso, de revisar otras fuentes y de hablar con el ayuntamiento, pero en cuanto al proceso participativo, lo hemos empezado hoy. Ya hemos estado haciendo encuestas. Vamos a hacer, el objetivo es hacer en torno a 200 encuestas. Os pedimos que si no tenéis mucha prisa, os quedéis y Sara y yo os haremos una encuesta que dura 5 minutitos y cuantas más tengamos y más nos acerquemos a las 200, mucho mejor. Y si no, pues el día 15, si nos veis por ahí, también pues os acercáis porque, bueno, no es una tarea fácil estar en la calle y abordar a las personas Yo soy la primera que estoy en la calle y cuando veo que alguien se me acerca para hacer una entrevista, la verdad es que no me hace mucha gracia. Pero ahora, bueno, cuando la tengo que hacer yo, pues bueno, os animamos a que no os vayáis corriendo. Pero eso, vamos a hacer todas esas encuestas
y también 2 talleres participativos en los que todavía no tenemos fecha, serán para entre diciembre y enero, los talleres en enero ya, para recoger cuál es la situación actual, ¿no? Y entonces, con todo ese diagnóstico, con todas las fuentes, los planos, las entrevistas, las encuestas y los talleres que hagamos, luego haremos otros talleres diferentes para que ya vosotras y vosotros podáis hacer propuestas para incorporar en el plan. O sea, pasaremos de la fase de diagnóstico a la fase propositiva, a proponer para mejorar esa situación que hay en Fraga. Porque el objetivo es ese, mejorarlo en estos temas, ¿no? No estamos hablando de otra cosa. Con todas las propuestas que se recojan, el ayuntamiento deberá contrastarlas. Contrastarlas significa que la participación ciudadana siempre tiene unos límites. Es una de las cosas que más nos preguntan o que más duda genera. Cualquier cosa se puede incorporar, cualquier cosa que propongamos, y las personas no somos técnicos, podemos, todo lo que se proponga en los talleres luego se incorpora. Pues no, evidentemente, pero los límites son muy claros. Los límites de la participación ciudadana no son lo que el alcalde, o en este caso la alcaldesa, diga, por aquí no, por aquí sí. No, cuando se abre un proceso participativo, los límites tienen más que ver con 3 cuestiones básicas. Una es que lo que se proponga en los talleres, por mucho que hiciéramos talleres con 150 personas, o se generara mucho interés en el municipio y hubiera 150 personas y todas estuvieran de acuerdo en algo, no voy a decir nada en cualquier cuestión. Si esto, en lo que están de acuerdo, contraviene una normativa que existe, da igual, evidentemente, nada que se proponga, por mucho que haya acuerdo, puede contradecir a una norma que ya existe. Otro límite de la participación es que se propongan cuestiones que no sean competencia municipal. Si no son competencia municipal, el ayuntamiento las puede recoger y tenerlas en cuenta para negociarlas o tenerlas en cuenta para otros planes o pasárselas de quien sean competencia, pero si no son suyas no se puede comprometer. Y por último, el otro límite básico y fundamental también es que haya recursos para llevar a cabo las propuestas que se hacen. Los recursos no solo son económicos, a veces también tiene que haber posibilidades, ¿no?, en cuanto a recursos. Estas son las básicas, los límites básicos de la participación, con lo cual, con todas esas propuestas que se hayan recogido del proceso participativo, el ayuntamiento tendrá que valorar todas esas cuestiones, todas esas propuestas, y eso es la fase de contraste. O sea, las tiene que valorar y ver cuál se puede incorporar y tener en cuenta y cuál no. Y posteriormente, en una fase de retorno, que siempre tiene que tener un proceso participativo, se rendirá cuentas y se explica cuáles se han incorporado y cuáles no, y por qué, ¿no? Entonces, este es el proceso, son los procesos participativos, y es un proceso participativo normal y corriente. Y esperamos que muy intenso, porque participéis muchas personas de Fraga. ¿Cómo se puede participar? Pues asistiendo a los talleres, ¿no? Habrá como decía, los primeros serán en diciembre, todavía no hay fecha, porque vamos a ver si tenemos las 200 encuestas en diciembre o nos cuesta más de lo que pensamos, o bueno, vamos a ver,
cuando tengamos todo lo que se necesita para hacer los 2 talleres, pondremos las fechas que se difundirán y os podréis inscribir para participar. Pero también se podrá participar rellenando un cuestionario online, porque es una manera de facilitar que quien no pueda asistir esos días, por el día en sí, por el horario, porque no le viene bien o porque no está en condiciones, a veces por salud, es igual, lo que sea. Si alguien no puede venir a los talleres, sí que se podrá hacer a través de un formulario que también estará en la web. Vale, y con esto os animamos a que estéis al tanto. Es decir, el ayuntamiento va a hacer una difusión del proyecto, ya ha empezado, ya hay un cartel, ya hay un movimiento, ya se está difundiendo, ¿no? Pero también hay que, sobre todo las personas interesadas, tienen que estar un poco al tanto para saber, pues ya estamos voy a ver si están las fechas de los talleres para inscribirme, ¿no? Pero bueno, el ayuntamiento utilizará todos los canales que tiene a su disposición en cuanto a redes sociales, la radio local y televisión, bueno, correos electrónicos de las entidades y colectivos que ya tenéis, y tenéis con el ayuntamiento unos canales propios de comunicación y bueno, y todas las medidas, los canales que tenga a su disposición, eso es seguro. Y bueno, simplemente decir que la participación es importante para conseguir los mejores planes posibles. Acabo como empezaba, animándoos, ¿no? Porque estos planes serán mejores si participáis, como decía, cuanta más gente mejor, porque la gente de un lugar es la que sabe lo que quiere para su lugar, ¿no? Y serán mejores porque serán los que vosotras y vosotros hayáis querido. Así que nada, que os esperamos en los talleres. Muchas gracias. Bueno, no sé, si tenéis alguna pregunta que hacer sobre los talleres, sobre cómo podéis participar, sobre todo esto, que os pueda contestar ahora mismo ya, así. Porque sí. Venga, dale. Has comentado has comentado todas las entidades y personas que pueden participar. Has nombrado los centros educativos. Entonces yo lo que te quería preguntar es cómo está previsto que participen los centros educativos. Si simplemente trasladando esta información y a través de los formularios online, o si se ha planteado algún tipo de acción en los institutos o en los colegios. No, en principio no está planteada directamente en los institutos. Se puede participar fíjate, ahora ya me iba a saltar, ya lo iba a cambiar, mira, que yo soy muy de esto, de adaptar y cambiar. Tenemos 5 talleres que hacer, 2 de diagnóstico y 3 de propositivos. En los 3 propositivos, en los de diagnóstico, el diagnóstico están los formularios, podemos hacerlos, se pueden hacer directamente. La manera de participar es teniendo vosotras, eres de centro educativo, entiendo, de un instituto, animando a participar con el formulario, porque lo podemos os lo podemos pasar y directamente lo rellenáis como equipos, lo rellenáis como consideréis. Cuantas más respuestas haya, muchísimo mejor. Entonces podemos organizar cómo pasar por WhatsApp. Nosotras, la manera de responder los formularios lo llevamos en el móvil y lo vamos respondiendo nosotras. Ahora mismo por eso he venido más tarde, ya habéis tenido que esperar un poquito
Pido mis disculpas, por eso estamos en la calle con el móvil rellenándolo y cuesta como 5 minutos. Con lo cual, desde los institutos o los centros educativos o equipos de trabajo se puede rellenar directamente. Como digo, cuantas más encuestas se tengan, mejor. Y posteriormente, para las propuestas, ahora mismo aquí te planteo, vamos a organizar uno de chavales de instituto, un taller solo para chavales y lo hacemos. ¿Os parece? No me van a decir que no. Claro, hay posibilidades. Que no sea porque no haya, que la participación no sea porque no haya posibilidades. Si alguien no llega a participar, que sea porque no ha querido, porque también tenemos el derecho a no participar, pero que no sea porque no haya podido. Y el proceso en sí tiene todas las posibilidades para que participe quien quiera. Si veis la manera, ahora lo hablamos, de organizar uno de los talleres solo con gente joven, con chavales de los centros educativos, lo organizamos ya. ¿Alguien más quiere hacer una propuesta tan interesante? Sí. Las encuestas que estás diciendo, si lleváis un año, hay un mes trabajando sobre la realidad de Fraga, os habréis dado cuenta que los dos barrios están muy diferenciados y querría saber si tendréis esto en cuenta a la hora de realizar las encuestas, por la movilidad, por las necesidades de un barrio, por las necesidades del otro. Por supuesto, los compañeros lo tendrán en cuenta a la hora de hacer el plan, pero de cara a las encuestas también nosotras el día 15, que es hoy hemos estado aquí, más que nada por probarla y ver si tenemos que introducir alguna modificación en la propia encuesta. Pero el día 15 vamos a estar 4 personas durante todo el día en diferentes lugares del municipio para recoger de todos los barrios a ser posible. Y claro, nos colocaremos, ya hemos preguntado al ayuntamiento y esto lo vamos a hacer con ellos, como zonas clave, calles clave o puntos clave en las que colocarnos para que haya diferentes puntos de vista. Pero además, como son anónimas, por supuesto, pero sí que recogemos de dónde es la persona, de qué calle es, de qué barrio, para luego poder hacer un contraste y si de alguno de los barrios, y saber cuántas hay, de dónde es el conjunto de la muestra a la que hayamos hecho las 150, 200 o las que haya. Si entonces cuando se haga el tratamiento de la información y se vea que de alguno de los barrios no hay, por ejemplo, si pasara esto, habría que hacer de ese barrio o de ese lugar en concreto. Por eso se pregunta, entre otras cosas, se pregunta de dónde es la persona que está contestando para saber que hay una visión generalizada, que no todo el mundo es de aquí al lado, por decir algo. ¿Algo más? Bueno, pues muchas gracias a Circe y a la vecindalla. Ha sido muy interesante. Esperemos que os haya parecido interesante a todos y que veáis lo importante que es, pues bueno, desarrollar estos planes para la ciudad, y os animamos a que participéis con la vecindalla en todos los talleres y encuestas que harán. Muchas gracias a todos. Gracias.